Joining us now, MS Now Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, MS Now Legal Affairs reporter Fallon Gallagher, MS Now Capitol Hill reporter Michael Schnell, and MS Now senior White House reporter Vaughn Hilliard. Ken, starting with you, Congressman Ro Khanna posted on social media that more Epstein releases could come as soon as this afternoon. We are waiting for that. He also says that he and Republican Thomas Massie and the victims want to see the following. They want to see the FBI witness interviews, which name other men. They want to see the Epstein email seized from his computer, the 60-count draft indictment, and they want the 82-page prosecution memo. Break it down. Just how likely are we to see all of that in a trove dumped sometime today? En los registros de la Cámara, no todas las votaciones aplazadas representan una mera obstrucción. A veces son el presagio de un cambio de rumbo dentro del propio sistema. En la primera semana de diciembre de 2025, un movimiento inusual alteró el curso de los trabajos en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Durante una sesión ordinaria inicialmente dedicada a la tramitación de ajustes fiscales, el representante Thomas Keller, republicano de segundo mandato por Ohio, presentó una propuesta de enmienda que solicitaba la inclusión inmediata en el orden del día de un proyecto hasta entonces retenido, la deliberación sobre la liberación íntegra de los archivos judiciales relacionados con el expolio de Jeffrey Epstein. El gesto, que en otras circunstancias podría interpretarse como simbólico, iba acompañado de un anexo con 37 firmas de miembros de la bancada republicana, lo que demostraba un apoyo formal a la medida. La articulación interna sorprendió incluso a los líderes del propio partido, que habían estado trabajando para mantener el tema fuera de la agenda. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La formalización de la enmienda, aunque impugnada por la presidencia de la Cámara por supuestas irregularidades reglamentarias, instauró un nuevo clima político. La dirección republicana, hasta entonces unida en su intento de posponer indefinidamente cualquier deliberación sobre los archivos, comenzó a enfrentarse a divergencias públicas entre sus propios miembros. Esta fisura cobró visibilidad cuando el diputado Keller, en una entrevista concedida ese mismo día, afirmó que el Congreso no podía mantener dos estándares de transparencia en función de los nombres que figuraban en los documentos. Los archivos en cuestión, bajo la custodia del Departamento de Justicia desde 2020, componen un conjunto de unos 20.000 documentos relacionados con viajes, registros financieros, correspondencia digital y anotaciones de carácter personal de Jeffrey Epstein. Parte del contenido ya había sido divulgado gradualmente por decisiones judiciales anteriores, pero una parte sustancial aún permanecía bajo secreto, amparada por acuerdos previos y por la justificación de proteger a las víctimas y las investigaciones en curso. La mención recurrente de nombres de figuras públicas, entre ellas expresidentes, altos funcionarios del Poder Judicial, diplomáticos extranjeros y empresarios, siempre ha tensado los límites entre la preservación legal y el interés público. La inclusión del nombre de Donald Trump en correos electrónicos divulgados semanas antes, aunque de forma indirecta, desplazó la discusión al centro del debate político. La forma en que la Casa Blanca reaccionó a la iniciativa del Congreso contribuyó a aumentar la percepción de que el episodio no era solo un desvío procesal más. En una rueda de prensa celebrada al día siguiente de la presentación de la enmienda, la secretaria de prensa Karoline Leavitt evitó responder directamente a las preguntas sobre los vínculos del presidente con Epstein. Los periodistas informaron de intentos evidentes de desviar la atención de la entrevista, con respuestas vagas y cambios de tema ante preguntas específicas sobre la actuación del equipo del presidente en la articulación contra el avance de la propuesta legislativa.
La ausencia de respuestas, junto con la negativa del presidente a comentar públicamente el tema, aumentó la presión para obtener aclaraciones. Entre bastidores, en el Congreso, el movimiento también alteró el comportamiento de parlamentarios que antes se mantenían neutrales. Diputados que habían evitado manifestar su posición comenzaron a reconocer la existencia de presiones cruzadas dentro del partido, entre la lealtad al liderazgo y la creciente demanda de mayor transparencia institucional. Fuentes cercanas al Comité de Supervisión indicaron que, ante la ruptura inicial, otros 12 parlamentarios republicanos estarían revisando sus posiciones, lo que podría llevar a la reactivación de un mecanismo poco utilizado, la llamada petición de descargo, un instrumento reglamentario que permite forzar la apreciación de un proyecto independientemente de la voluntad de la mesa directiva. Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantuvo silencio oficial. Pero fuentes cercanas a la Fiscalía General confirmaron que se reabrieron las discusiones internas para evaluar la viabilidad jurídica de liberar parte de los documentos de manera excepcional, en caso de que el Congreso formalizara una solicitud institucional con base investigativa. Aunque no se trata de una decisión automática, el simple hecho de reabrir este debate dentro del Ejecutivo refuerza el grado de presión creado por el episodio. El gesto del diputado Keller, que podría haberse neutralizado con una respuesta técnica de rigor, acabó desencadenando una serie de movimientos que escapan al control habitual de la dirección del partido. El episodio revela no solo una disputa en torno a documentos confidenciales, sino también un reposicionamiento de las fuerzas institucionales ante un tema que hasta entonces se había tratado como demasiado delicado para ser abordado en el Pleno. La combinación de documentos retenidos, nombres de alto rango y fragmentos ya públicos, como los correos electrónicos que mencionan encuentros entre Epstein y el entonces empresario Donald Trump, crean un campo de inestabilidad que ahora se desplaza de la esfera judicial al centro del Congreso. Es en este punto donde el escenario adquiere un alcance más amplio. La cuestión ha dejado de ser solo quién está o no está en los archivos. Ahora implica la propia capacidad del sistema legislativo para abordar temas que afectan simultáneamente a figuras del Ejecutivo, decisiones judiciales anteriores y demandas sociales de justicia y transparencia. La ruptura de un patrón institucional, aunque sea parcial, puede indicar que se están produciendo nuevos vectores de presión que ya no se limitan a las disputas partidistas convencionales, sino que están relacionados con una percepción cada vez mayor de que el secreto, cuando se mantiene sin una justificación clara, deja de proteger y pasa a comprometer. En este canal seguimos continuamente este tipo de reorganización institucional. No se trata solo de informar sobre los acontecimientos, sino de comprender cómo cada movimiento altera, aunque sea discretamente, los contornos de los engranajes del poder. A partir de ese momento, lo que inicialmente era una reacción aislada pasó a funcionar como vector de convergencia entre distintas instancias institucionales, con efectos sobre la arquitectura procedimental del Congreso. La iniciativa impulsada por Keller, respaldada por firmas republicanas, tuvo como consecuencia inmediata la reapertura de debates reglamentarios sobre el alcance del poder de la presidencia de la Cámara. Los parlamentarios del ala técnica del Comité de Reglas comenzaron a reevaluar dictámenes anteriores. Y aunque no hubo manifestaciones formales, fuentes internas indicaron que circularon borradores preliminares que consideraban la admisibilidad de una petición de descargo vinculada al tema Epstein, algo que no ocurría desde 2017. Este desplazamiento jurídico reglamentario, aún en fase embrionaria,
pone de manifiesto que la disputa ya no se limita al ámbito político partidario, sino que incide directamente en la organización normativa del proceso legislativo. Es en este contexto que el Departamento de Justicia se encuentra en una encrucijada procesal. La Fiscalía General, presionada por parlamentarios de diferentes bancadas, inició sondeos informales con la asesoría jurídica del Congreso sobre los límites legales de una liberación parcial de los archivos. Las comunicaciones, aunque no documentadas oficialmente, fueron confirmadas por dos asesores legislativos con acceso a las reuniones de coordinación entre los poderes. La posición de la Fiscalía hasta el momento ha sido esperar una manifestación formal del poder legislativo, pero hay indicios de que una eventual solicitud fundamentada en una función de fiscalización, y no solo política, podría legitimar la divulgación de parte de los documentos incluso antes de una votación concluyente. Esta convergencia ayuda a entender por qué el tema ha dejado de tratarse como una simple disputa entre partidos. Al involucrar simultáneamente dispositivos reglamentarios, articulaciones interinstitucionales y el propio concepto de transparencia pública, el caso Epstein adquiere los contornos de una prueba de resistencia para la resiliencia de las estructuras constitucionales. En este proceso, cobra relevancia el papel de la prensa, que ha adoptado un tono más técnico en la cobertura del tema, dando prioridad a los análisis sobre los impactos procedimentales y el historial de decisiones anteriores relacionadas con el secreto de documentos públicos con potencial de responsabilidad política. Editorialistas de medios tradicionalmente alineados con el campo conservador, como el Washington Examiner y el National Review, publicaron artículos en los que reconocían que el mantenimiento indefinido del secreto ya no se sostenía bajo los parámetros actuales de responsabilidad institucional. Otro elemento que añade complejidad al panorama es la reactivación, por parte de la Comisión de Ética de la Cámara, de un procedimiento interno de evaluación sobre el uso de prerrogativas reglamentarias para obstruir asuntos considerados de interés público directo. Aunque el proceso tiene un carácter genérico y no menciona explícitamente el caso Epstein, su reapertura en el mismo periodo se ha interpretado como una señal de que el cuerpo legislativo intenta recuperar el control sobre dinámicas que escapan al ritual tradicional. En este movimiento, los parlamentarios de primera legislatura han desempeñado un papel central, apuntando a una reconfiguración interna de las prioridades políticas de la nueva generación legislativa. La propia evolución de la bancada republicana ayuda a ilustrar este cambio. El grupo de 37 firmantes de la propuesta original de Keller comenzó a expandirse mediante articulaciones entre gabinetes, especialmente después de la filtración de fragmentos de una carta escrita por sobrevivientes vinculados al caso Epstein y dirigida a miembros del Congreso. El documento, que refuerza la importancia institucional de una deliberación formal, fue leído por varios parlamentarios en sesiones privadas de bancada y contribuyó a aumentar el costo político de la inercia. Los parlamentarios informaron de una presión creciente por parte de los votantes, incluso en distritos considerados seguros, lo que sugiere una mayor resonancia del tema en el debate público. En el Senado, las repercusiones comenzaron a surgir de manera indirecta. Aunque la agenda formal no ha incluido el tema hasta el momento, los líderes de la minoría demócrata comenzaron a articular, entre bastidores, un paquete de propuestas relacionadas con la transparencia institucional, que incluye, entre otros puntos, la posibilidad de acceso restringido, bajo el control del Comité de Justicia, a la parte del acervo documental que se encuentra bajo secreto de sumario. La medida
Aunque no tiene fuerza deliberativa inmediata, tiene el potencial de crear precedentes relevantes y ejercer una presión adicional sobre la Cámara. La existencia de un diálogo entre los miembros del Senado y los parlamentarios del ala disidente republicana en la Cámara también refuerza la hipótesis de una coordinación informal entre ambas cámaras, con miras a crear una vía de escape institucional ante la parálisis reglamentaria de la dirección. Este ambiente de expansión convergente también ha llegado al Poder Judicial. Los magistrados de los tribunales federales, consultados informalmente por las comisiones de la Cámara, reiteraron la validez jurídica de una posible divulgación parcial, siempre que se respeten los derechos procesales de las partes mencionadas. Algunos tribunales incluso han comenzado a revisar decisiones anteriores de sellado de documentos. Ante la nueva coyuntura política y la manifestación de interés público cualificado. Hay al menos 2 solicitudes de revisión en trámite en los tribunales de apelación del Distrito de Columbia, con la posibilidad de revocar los secretos decretados en 2022, lo que podría tener un efecto multiplicador en otros procesos en curso. Mientras tanto, se ha invitado a expertos en derecho constitucional y administrativo a audiencias técnicas en el Congreso, en comisiones temáticas paralelas, para debatir los fundamentos jurídicos e institucionales de la divulgación de los archivos. Los dictámenes presentados hasta el momento indican que no habría ningún impedimento formal para la divulgación, siempre que se respeten principios como la razonabilidad, la proporcionalidad y la protección de las víctimas. Sin embargo, esos mismos expertos advierten que la judicialización del proceso sería probable si la medida se adoptara sin un respaldo mayoritario claro, lo que podría prolongar la decisión durante meses y comprometer la legitimidad de su aplicación. El ambiente que se está formando, por lo tanto, es el de una creciente intersección entre presiones públicas, disidencia legislativa, disposición técnica del Ejecutivo y evaluación jurídica en transformación. Este entrelazamiento gradual de fuerzas institucionales revela no solo la complejidad del episodio, sino también su capacidad para desorganizar patrones de estabilidad previamente establecidos. En análisis como este, buscamos no solo mapear los hechos, sino interpretar las señales de que ciertos temas, al surgir, catalizan dinámicas institucionales más amplias. Es a través de este tipo de lectura que se hace posible seguir, en profundidad, los movimientos que operan más allá de la superficie política inmediata. Según señalan fuentes institucionales, el reciente episodio relacionado con el intento de adelantar la votación sobre los documentos vinculados al caso Epstein provocó un cambio perceptible en la dinámica interpretativa entre los poderes. Aunque el trámite legislativo no se ha modificado formalmente, el simple movimiento en torno al tema ya ha producido respuestas relevantes en diferentes esferas del sistema estatal. A partir de las audiencias celebradas en la Cámara, se hicieron evidentes 2 corrientes principales entre juristas y analistas. Por un lado, hay quienes ven en la acción de Keller una señal de que el Parlamento, a pesar de las divisiones internas, ha asumido la responsabilidad de deliberar sobre contenidos de sensibilidad institucional. Este grupo considera que la iniciativa rompió un ciclo de parálisis decisoria y reafirmó la prerrogativa legal de fiscalización atribuida al Poder Legislativo. Por otro lado, un segundo grupo de observadores manifiesta reservas sobre la forma en que se ha desarrollado el proceso. Para ellos, la iniciativa de Keller, aunque técnicamente admisible, puede debilitar los mecanismos de control si sienta precedentes para decisiones impulsadas por coyunturas específicas, en detrimento de los protocolos previamente acordados. La crítica aquí no recae sobre el mérito de los documentos,
sino sobre la ruptura de los procedimientos en nombre de presiones externas. La inestabilidad normativa generada en este contexto, según estos analistas, puede comprometer la previsibilidad del sistema, al permitir que intereses momentáneos alteren el curso natural de las deliberaciones formales. En este conflicto, el centro del debate se desplaza del contenido de los documentos a la forma en que están reaccionando las instituciones. Una parte de la comunidad jurídica entiende que ante los indicios de omisión estatal en administraciones pasadas, la transparencia se convierte en un deber que se superpone a cualquier salvaguardia reglamentaria. Por otro lado, hay quienes advierten que este razonamiento puede ser manipulado por grupos en disputas políticas agudas, lo que acabaría relativizando la noción de interés público según la conveniencia de los involucrados. La posibilidad de divulgar parcialmente el material también divide opiniones. Parte de los expertos considera que la exposición de nombres aún vinculados a estructuras de poder puede generar cambios en el equilibrio interno de los tres poderes, especialmente si las revelaciones afectan a figuras en ejercicio. Otros sostienen que, debido a que el contenido afecta a múltiples campos ideológicos, el resultado probable será una especie de cancelación mutua, en la que las acusaciones se neutralizan e impiden una rendición de cuentas efectiva. A pesar de las divergencias, existe consenso en que la publicación de los archivos, total o parcial, tiende a reorientar el foco del debate político nacional hacia temas como la responsabilidad histórica, el alcance del secreto institucional y la legitimidad de la revisión documental en los regímenes democráticos. En el ámbito del Poder Judicial, el clima predominante es de cautelosa expectación. Los magistrados, que han hablado bajo condición de anonimato, admiten su inquietud por la posible implicación del Tribunal Supremo, en caso de que la cuestión adquiera un carácter judicial generalizado. Uno de los temores manifiestos es que el Tribunal Supremo sea llamado a pronunciarse sobre la legalidad de una posible divulgación forzosa, convirtiéndose así en árbitro de una controversia esencialmente política. Este cambio de papel se considera un riesgo para la separación funcional entre los poderes y podría aumentar la presión interpretativa sobre el Poder Judicial a medio plazo. Dentro del Ejecutivo, aún no existe una directriz consolidada sobre cómo actuar ante un posible avance legislativo. Fuentes internas del Ministerio de Justicia indican una tendencia a la inercia estratégica, es decir, esperar una decisión clara del Parlamento antes de adoptar cualquier posición pública. Sin embargo, los asesores jurídicos del gobierno defienden un enfoque más activo, con el argumento de que la falta de respuesta puede interpretarse como connivencia o intento de contención. Este dilema cobra mayor gravedad ante la proximidad del calendario electoral, cuando cada acción o silencio institucional tiende a interpretarse desde la perspectiva del interés político. En el ámbito de la percepción social, las señales de tensión institucional ya se perciben con claridad. Encuestas de opinión recientes revelan un crecimiento significativo en el apoyo popular a la divulgación de los documentos, especialmente entre los segmentos más jóvenes y entre los votantes que se identifican como independientes. Paralelamente, también crece la sensación de desconfianza hacia la neutralidad de las instituciones encargadas de gestionar el caso. Esta superposición entre el deseo de transparencia y el escepticismo sobre los canales disponibles crea un ambiente volátil, en el que el Congreso actúa bajo constante vigilancia. Dependiendo de cómo interpreten los líderes partidarios esta sensibilidad colectiva, el proceso puede resultar tanto en el fortalecimiento de la legitimidad institucional como en su progresiva erosión.
En un intento por atenuar este escenario, ha cobrado fuerza en círculos técnicos y parlamentarios la propuesta de crear un colegio especializado, compuesto por miembros del Parlamento, representantes del Poder Judicial y entidades civiles. El objetivo sería transferir la responsabilidad del análisis de los documentos a un órgano con credibilidad técnica, protegiendo a los agentes políticos del desgaste directo. Sin embargo, la propuesta depende de una articulación transversal y de consensos poco frecuentes en un entorno ya marcado por la fragmentación y las disputas estratégicas. Al mismo tiempo, crece la exposición pública de las sesiones legislativas que abordan el tema. Los informes de audiencia muestran que ha habido un aumento sustancial de la participación popular, tanto presencial como a través de plataformas digitales. Este seguimiento activo altera el ritmo de los trabajos internos, y los parlamentarios y líderes temen que cualquier desviación procedimental pueda generar repercusiones inmediatas. En consecuencia, el tiempo institucional, con sus etapas formales, pasa a convivir con el tiempo de la opinión pública, que exige respuestas inmediatas y claridad narrativa. A medida que se acumulan los acontecimientos, se hace evidente que la disputa en torno a los documentos de Epstein trasciende la esfera documental. Cada vez más, toma la forma de un espejo en el que se reflejan los límites operativos y éticos de las instituciones en momentos de presión. Lo que se está evaluando, en el fondo, es la resiliencia del sistema ante la necesidad de reafirmar, no solo en teoría, sino también en la práctica, los principios que sustentan su legitimidad. Este canal, atento a estos desplazamientos, seguirá ofreciendo análisis que no ceden a la simplificación ni a la inmediatez. Nuestro compromiso sigue siendo la contextualización rigurosa, la construcción narrativa responsable y la búsqueda de significados más profundos en tiempos de crisis institucional.